Para ti, ¿cuál es una víctima del conflicto armado? Para mí una víctima del conflicto armado es alguien que haya sufrido heridas físicas, psicológicas o múltiples acciones como el desplazamiento después de un conflicto entre guerrillas o sus disidencias y el ejército. Gracias. Para mí una víctima muy representativa de todo el conflicto armado es todo el territorio colombiano, ya que muchas veces no vemos todas las repercusiones que tiene este suceso en todo este medio. Pues para mí son las personas que son agredidas por, digamos, entidades superiores como el gobierno. Hay agresiones económicamente que son los que sufren por la situación económica del país, o hay agredidos violentamente que son los que sufren por conflictos armados como la guerrilla o los paramilitares. Para mí son las víctimas del conflicto armado. Para ti, ¿cuál es una víctima del conflicto armado en Colombia? Bueno, para mí una víctima del conflicto armado en Colombia son los desplazados, personas que triste e indignantemente tienen que salir de sus hogares precisamente por la violencia. Ellos son para mí víctimas reales también. Para mí es el pueblo colombiano y los desplazados, las personas del campo. Para mí la víctima del conflicto armado en Colombia somos todos de alguna manera, directa o indirectamente, hemos sufrido los flagelos de años y años de violencia en todos los niveles, en todas las dinámicas sociales, en todos los estratos, de todas las formas. Ahora, hay personas que han sufrido de una manera más directa y eso sí tienen o merecen un trato digno y especial, pero si nos vamos al fondo, todos de una u otra manera hemos sufrido ese flagelo. Pues las víctimas siempre han sido los pobres y los que más se benefician, los políticos. Para mí las víctimas del conflicto armado, a ver qué te respondería yo, las peores víctimas son las personas más marginadas, las personas pues como siempre en los noticieros son las personas del sector rural, los campesinos más que todo. ¿Por qué? Porque son las personas más vulnerables, las más de bajos recursos, las que están en medio de territorios pues, que son muy, ¿cómo se llama? Muy estratégicos quizás para ambas partes. Entonces yo digo que los más vulnerables son las personas campesinas, las personas rurales. Listo, muchas gracias. Bueno, las víctimas del conflicto armado en Colombia siempre se ha visto y la historia nos ha mostrado que siempre ha sido la más alta tasa es la parte rural, que es donde es donde más ignorancia hay, es donde más fácil pueden hacer las cosas ilícitas porque no tenemos la cobertura suficiente del Estado en ciertos lugares y eso se aprovecha mucho la delincuencia y los que siempre han hecho que esto desafortunadamente cada vez vaya a mayor, que ha sido la parte campesina y la parte del campo, que es donde pasan estas cosas. Yo creo que las víctimas del conflicto es todo el país. Me parece que es que la violencia tiene una incidencia tan grande que afecta a todas las estructuras. Lógicamente que hay partes donde se acentúa más, como en las zonas fronterizas, en los campesinos, donde están las fuerzas en conflicto, donde el campesino está entre la espada y la pared. Pero en el fondo la violencia afecta a todos los habitantes de un país. Subiendo la corriente. El 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán es asesinado a la 1 de la tarde, con 3 tiros por un opositor conservador. Esto daría inicio al periodo conocido como la violencia en Colombia, un conflicto armado en todo el país que dejó a millones de víctimas. A través de la educación se nos enseña el sufrimiento de aquellas familias colombianas afectadas y las secuelas del conflicto en la memoria de la nación. Pero ¿qué hay de aquellos que no tienen voz pero que sufrieron todas las atrocidades de la guerra? ¿Qué dirían los espesos bosques y sus habitantes si tuvieran voz? Hicimos una encuesta a 3 grupos poblacionales: habitantes del pueblo afectados por el conflicto, estudiantes universitarios y estudiantes de bachillerato, con la siguiente pregunta: ¿para ti cuáles son las víctimas del conflicto armado en Colombia? En las anteriores respuestas se mencionan temas muy importantes como la afectación a la sociedad rural, a la economía y reconocimiento de Colombia como Estado fallido. Sin embargo, la única que nunca es mencionada es la que nunca llora, la que menos se queja.
es la más hermosa, la más enriquecedora y la que siempre se utiliza en guerra. Es la idílica naturaleza la víctima silenciosa del conflicto en Colombia. Pero antes tenemos que saber qué es una víctima silenciosa. El ambiente se considera una víctima silenciosa ya que ésta apenas está siendo reconocida por el Estado y por la sociedad como una víctima, a pesar de haberse visto afectada gravemente por los enfrentamientos. Este no reconocimiento provoca el no desarrollo de planes de reconstrucción y recuperación ambiental. Habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No solo un animal de compañía puede ser maltratado físicamente por un conflicto, también puede sufrir daños emocionales y psicológicos por causas como el abandono por desplazamientos forzados perpetrados por guerrillas u otros grupos armados. Cuando el animal de compañía depende en gran medida de su tutor, ya que éste suple alguna de sus necesidades como la alimentación, la compañía y algunos fármacos, el animal, al no tener el tutor, no puede sustentarse por sí mismo, falleciendo o sufriendo grandes daños. Érase una vez una granja que estaba conformada por una vaca, un cerdo, un perro y una gallina. Eran muy felices los cuatro con sus dos dueños, doña Luz y don Ricardo. Sus dos dueños les daban medicinas y alimentos para que fueran fuertes y los cuidaban muy bien. Una vida sin sus dueños era inimaginable para los animales. Un día como cualquier otro, llegaron los extraños y los dueños de los animales abandonaron el rancho. Todos los animales los buscaron, pero sus búsquedas fueron inservibles porque no aparecieron. Pasaban los días y a los animales les hacían mucha falta doña Luz y don Ricardo. Pasaron las semanas y ya no les hacían falta, sino que los necesitaban. La gallina fue la primera en fallecer de hambre, después la vaca tras ella, y el perro y el cerdo fueron los últimos que no pudieron más con los parásitos dentro de su sistema. Cursaba el año 2022 y se notaba la presencia de dos amigos que vivían en paz y armonía en el monte colombiano araucano. Uno era un armadillo y el otro era un burro. Los dos disfrutaban de un día como cualquier otro, pero su paz se vio interrumpida por unos hombres que los raptaron y los alejaron a los dos de su hogar. Al burro lo tomaron las autodefensas gaitanistas de Colombia y el armadillo lo tomó el Ejército de Liberación Nacional. Los dos fueron separados y marcados por cada una de las instituciones que los raptaron y fueron pintados con las letras de las instituciones que los raptaron. Después fueron llevados a diferentes pueblos y todo el mundo corría de ellos.
y los miraban con despectivas miradas. Además, corrían de ellos, sin saber por qué. Los dos amigos vagaron por los pueblos, viendo las miradas de terror en los pueblerinos colombianos. Había una vez un tranquilo burro que se encontraba disfrutando de un lindo valle en el municipio de Chalancúcre. Este disfrute fue interrumpido por un batallón de hombres pertenecientes al batallón 35 de las FARC, los cuales se llevaron al pobre burro y le implantaron 60 kilos de dinamita. El burro fue dejado enfrente de una estación de policía, junto a la dinamita en su cuerpo, y el 12 de marzo de 1996, el pobre burro y 11 miembros de la policía colombiana murieron tras la explosión del burro. ...4 de noviembre del año 2011... un día normal para los soldados pertenecientes al batallón de Ayacucho en Manizales. Cumplían sus labores diarias, recibían un duro entrenamiento y hacían lo mismo de siempre. Pero a algunos de ellos se les ocurrió cambiar la rutina, entrenar un poco de puntería. Estos soldados tenían miles de opciones para utilizar algún objeto como blanco, pero hubo uno que les llamó la atención. Una perrita pitbull que andaba por ahí. Estos hombres la agarraron y sin remordimiento la amarraron a una cerca, y además de eso le pegaron varios tiros, acabando inmediatamente con su vida. Su superior, al enterarse de esto, les hizo un llamado de atención y con palabras textuales les dijo por qué habían gastado 4 balas. El día 23 de febrero del año 2022 no sería un día normal para los habitantes de Cúcuta. Érase una vez una perrita llamada Jelly. Este animal pertenecía al grupo antiexplosivos de Cúcuta, norte de Santander. Llevaba varios años de experiencia en su labor, ayudando a la seguridad de esta ciudad. Un día, más exactamente el 23 de febrero del año 2022, se hizo un reporte sobre una posible bomba. A este reporte asistió Jelly. Mientras cumplía su oficio, este artefacto explosivo se activó, acabando inmediatamente con la vida de este animal. Después de investigaciones, se llegó a la conclusión de que los autores de este atentado fue el ELN. Se oye el rumor. A causa de los cultivos ilícitos pertenecientes a grupos al margen de la ley, con el objetivo de financiarse, el gobierno ha tenido que implementar mecanismos y estrategias tales como la fumigación de estos cultivos, con el objetivo de acabar con plantaciones ilegales y la sustentación económica del grupo armado responsable, rociando agroquímicos por vía aérea. Sin embargo, estas fumigaciones suelen tener grandes daños colaterales, debido a la extensión del veneno a zonas no objetivo, como cultivos de campesinos o zonas boscosas y verdes, acabando con la fauna y flora que habita en ella. Distintos grupos guerrilleros, con el objetivo de sabotear empresas petroleras que actuaban en el sector, estallaban conductos y pipetas con el objetivo de detener el funcionamiento de las plantas petroleras. Sin embargo, los residuos de estos ductos se regaban por el ecosistema y a menudo contaminaban los cuerpos hídricos de la región, acabando con la fauna que allí habitaba y afectando a las comunidades que dependieran de dichos recursos para subsistir. El armamento usado por los combatientes durante el conflicto genera grandes ondas sonoras y contaminación auditiva. Y aunque esto pueda parecer algo inofensivo, la realidad es que la fauna que habita sectores rurales o biomas naturales tales como los bosques, las junglas o los páramos, los cuales fueron los sitios donde se dieron la gran mayoría de los combates, sufren en gran medida por el uso de armas de fuego, explosivos, vehículos, etc. Esto debido a que el sonido puede generar lesiones e incluso la muerte de un ser vivo, si se expone el suficiente tiempo y a la suficiente intensidad. En el caso de un humano, si se expone a ruidos de 200 a 220 decibeles, fallece debido a las vibraciones que genera el ruido, y teniendo en cuenta que la mayoría de animales de dichos ecosistemas no se deben exponer a ruidos mayores de 50 a 60 decibeles, y un arma de fuego tiene un sonido mínimo de 140 decibeles, nos podemos hacer una idea del gran daño generado a la fauna durante todo el conflicto.
de ese tambor. Los casos que ya vimos nos hace preguntarnos, ¿qué ha hecho el gobierno ante estos? Para responder a la pregunta nos dirigimos a la página para la Unidad de las Víctimas, unidadvictimas.gov.co, y buscamos por el medio ambiente, en donde encontramos un solo archivo del año 2017, el cual es un video titulado 12 Medio Ambiente 4 de octubre del 2017, perteneciente al canal de YouTube Unidad para las Víctimas, con una duración de 48 segundos, 6 visitas y donde se pide un reconocimiento al medio ambiente. Sin embargo, si buscamos en la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, encontraremos que publicó un archivo en julio del 2022, donde al fin se le da un reconocimiento al medio ambiente como víctima silenciosa del conflicto armado. Por medio de la historia podemos evidenciar cómo todo el medio ambiente, suelos, aguas, fauna y flora, etc., se vieron gravemente afectados por el conflicto, y nos queda preguntarnos, ¿qué podemos hacer? Instituciones no gubernamentales tales como la Comisión de la Verdad o la editorial Caro y Cuervo han aportado para la recuperación del ambiente por medio de pequeños proyectos, los cuales tienen como objetivo recopilar historias y testimonios, en los cuales se evidencia la relevancia de la naturaleza para los colombianos y el sufrimiento de este en la guerra. Sin embargo, el que tiene el mayor poder para hacer algo y debe hacerse responsable del cuidado de toda la biodiversidad en Colombia es el gobierno colombiano. Y nosotros como ciudadanos, a pesar de no tener un gran poder de acción, sí podemos aportar al cuidado del medio ambiente y a la concientización sobre el cuidado de este, para ejercer presión hacia las instituciones responsables y que no se queden de brazos cruzados. De esta manera, todo el sufrimiento por el que ha pasado la tierra colombiana en su historia podrá ser apaciguado. Se oye el rumor, se oye el rumor de ese tambor, de ese tambor, pa' que lo oigan, pa' que lo oigan, todo Colombia y el mundo entero. Tambo, 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 y es la raíz, y es la raíz de nuestra música, de nuestra música. Tambo, 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 y es de Colombia, y es de Colombia, tierra mestiza.